Hola, hola, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Como siempre, sean todos bienvenidos y bienvenidas hoy, día domingo, a el espacio de estudios. Hoy vamos a estar estudiando, vamos a estar reflexionando un poco con respecto al yo psicólogo, ¿sí? Bastante, pues, importante que nosotros reflexionemos con respecto a este yo. Ustedes ya saben que, pues, este curso y la sabiduría pues se asienta sobre 4 pilares y uno de ellos pues es el pilar de la psicología, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo hoy en día algunos detallitos de este yo y cómo este nos impide conocernos a nosotros mismos y avanzar en nuestro trabajo interior. Como siempre, vamos a estar compartiendo en las diferentes redes sociales, grupos de WhatsApp, para que así más compañeros se nos puedan unir a esta transmisión del día de hoy. También, pues, si ustedes tienen alguna pregunta, tienen alguna duda o inquietud con respecto a este tema que vamos a estar viendo, la pueden dejar en la sección de comentarios y al finalizar nos vamos a tomar un tiempito, como siempre, para estar respondiendo sus preguntas, aclarando cualquier duda o inquietud que ustedes puedan tener con respecto al tema. También, si tienen, pues, alguna comprensión con respecto a este tema, pues bienvenida es, porque eso nos permite profundizar más con respecto a este tema, ampliar mucho más nuestro rango de visión con respecto a este defecto psicológico que vamos a estar pues estudiando el día de hoy, ¿sí? Mientras se nos unen más compañeros, pues les dejamos la invitación a todos a que nos acompañen los jueves y sábados, 7 de la noche, hora República Dominicana, a las conferencias del temario de fase A del curso Conocimiento de sí mismo, un curso totalmente gratuito de libre acceso para que pues nosotros logremos conocernos a nosotros mismos y pues despertar verdaderamente nuestra conciencia, así como desarrollar todas esas facultades, virtudes, todas esas capacidades que están latentes allí en nuestro interior. En la fase B, pues las conferencias son dadas los martes a las 7 de la noche, hora República Dominicana, aunque la recomendación es que nosotros pues hayamos visto las conferencias de la fase A primero, porque en la fase B pues nosotros vamos a profundizar sobre temas que ya hemos visto en la fase A. Entonces la fase A pues nos da como esa base para nosotros poder luego comprender y profundizar. Es recomendable. Aunque de todas maneras pues todos son bienvenidos. Bueno, a participar de las conferencias en su fase A y en su fase B. Si quieren hacer parte del grupo de WhatsApp donde pues envían los links de las conferencias, el material de apoyo que se utiliza, las diapositivas, los audios, pues aquí debajo hay un comentario fijado, ¿sí? Entonces ahí está el enlace al grupo de WhatsApp y pues también vamos a encontrar el enlace al grupo de Telegram. Entonces pueden ingresar a WhatsApp o Telegram o bueno, a ambos si gustan. También pues les dejamos la invitación a las prácticas. Tenemos un espacio para prácticas guiadas todos los lunes a las 7 de la noche, hora República Dominicana. Y allí pues nosotros vamos aplicando aquello que vamos aprendiendo en el transcurso de las conferencias, ¿sí? Y los miércoles no se puede quedar. Ahí les dejamos la invitación a que se nos unan a las reuniones de Google Meet. Pues en estas reuniones allí pues hay compañeros que se están preparando para enseñar. A eso es a lo que nosotros llamamos fogueos y son bienvenidos a participar como oyentes y una vez pues se motiven pues pueden participar ya pues para prepararse, ¿sí? Como compañeros que también se van a foguear, solo tienen que comunicarse con cualquiera de los administradores y ahí pues les estaremos dando las informaciones de lugar. Y bueno, todos los domingos pues tenemos este espacio donde pues vemos algunos detalles de diferentes defectos psicológicos, ¿sí? Como les decía, con el objetivo de que nosotros podamos ampliar nuestro rango de visión con respecto a esos defectos, que nos motivemos a trabajar esos defectos en nuestra psicología, ¿sí? Para que podamos observarlos, podamos comprenderlos y erradicarlos, ¿sí? Y pues
En parte, eso que acabo de mencionar está relacionado con el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿sí? Porque si no hacemos un proceso correcto de muerte psicológica a nuestros defectos y más bien nos llenamos de conceptos, venimos, por ejemplo, a este espacio a aprender intelectualmente de esos defectos psicológicos, pues se va a desarrollar muchísimo ese yo psicólogo y pues es un yo que obviamente nos va a estancar y pues nos va a desviar del verdadero camino, ¿sí? Interior, ¿sí? Y de obtener pues verdaderos resultados y avances en nuestro trabajo interior. Bueno, por aquí vamos a saludar a compañeros que se han conectado, nos dejan sus saluditos. Jorge Rubén Cayo, también Talía Laureano, Vianney también nos saluda por acá. Un saludito para Max Menacho. Marce también nos saluda. Patricia Rodríguez también nos deja sus saluditos. Y por aquí, Wadner Acevedo. Bueno, bienvenidos compañeros, los que nos escribieron acá, los que están ahí detrás de sus pantallas y pues los que vayan a ver este estudio por diferido. También saludamos por acá a Luis Torres. Bueno, creo que ya pues podemos ir iniciando con este tema del día de hoy, el yo psicólogo, ¿sí? Pues les comentaba en un principio que la sabiduría se asienta sobre 4 pilares y este curso, conocimiento de sí mismo, pues sí, está sentado sobre esos 4 pilares. Tenemos el pilar del arte, tenemos el pilar de la psicología, el pilar de la ciencia, que es el primero, y pues el pilar de la mística, ¿sí? Entonces ahí encontramos el pilar de la psicología. Este pilar de la psicología pues permite que nosotros pues podamos, digámosle así, estudiar nuestra propia psiquis. Cuando nosotros hablamos de psiquis, pues nos estamos refiriendo al alma. Literalmente eso es lo que significa psiquis, el alma, ¿sí? Nosotros hemos aprendido, por ejemplo, cómo nuestra alma, que es un conjunto de virtudes, facultades, poderes y fuerzas, está atrapada por nuestros defectos psicológicos o como lo conocemos pues, modernamente, ¿no? Ahora el ego, ¿no? El ego, defectos psicológicos, estados equivocados y así por el estilo. Este pilar pues también nos muestra que nosotros tenemos que hacer un trabajo para liberar esa alma, ¿sí? Ese trabajo pues inicia con el proceso de la autoobservación. ¿Qué es autoobservarse? Dirigir la mirada atenta hacia nuestro mundo interior, ¿sí? Allí pues yo voy a estar o me voy a enfocar o voy a estar vigilante de aquellas funciones del alma que ahora pues están monopolizadas o están dirigidas por mis defectos psicológicos, ¿sí? El pensar, el sentir, el actuar. Yo dirijo esa mirada hacia mi mundo interior y allí yo tengo que observar lo que yo estoy deseando de instante en instante, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? También pues las cosas que hago y las cosas que digo. Eso pues es el pilar de la psicología. Eso pues nos propone o establece ese pilar de la psicología. Y ese proceso pues se le conoce como la muerte psicológica. Es un proceso que inicia, como les decía, autoobservación. Muchas personas le dicen introspección, pero vamos a decirle autoobservación, que es dirigir esa mirada atenta hacia nuestro mundo interior. Ya nosotros hemos visto en las conferencias cómo ahí empieza todo, con la autoobservación, ¿sí? Esto que nos muestra que este proceso de pues nosotros estudiar nuestra alma, liberar nuestra alma de esos defectos psicológicos, vamos a decir también, recuerden que pues nuestra esencia, ese 100% de nuestra esencia pues está dividido en dos. Tenemos un 3% que no es atrapada por los defectos psicológicos, pero el restante 97% sí, es bastante, ¿sí? Entonces, pues ese restante 97% es pues a lo que me refiero cuando hablo del alma que está atrapada por los defectos psicológicos, ¿sí? Pues como les decía, inicia liberar esa alma con lo que es la autoobservación, dirigir la mirada atenta hacia nuestro mundo interior, ¿sí? Esta psicología, este pilar de la psicología se diferencia obviamente a esa ciencia o pseudociencia que se le conoce como la psicología. Es una pseudociencia. Recuerden que pseudo significa algo que parece pero no es.
o algo que es falso, ¿no? Entonces sería pues algo que parece ciencia pero no lo es. Una falsa ciencia, ¿no? Y dicho sea de paso, en el mundo secular, digámosle así, pues hay muchas personas que catalogan a la psicología como una pseudociencia, ¿sí? ¿Dónde pues está uno de los principales problemas de la psicología? En que si ustedes se fijan, pues cuando ustedes se sienten mal, cuando tienen problemas mentales o emocionales, pues uno va donde una persona que fue a una universidad y estudió esta ciencia, ¿sí? Y aprendió en base a libros, a hipótesis y a teorías que se han escrito por allí, ¿sí? Supuestamente, pues, cómo analizar y cómo trabajar la mente de una persona, ¿sí? Cómo analizar el comportamiento de una persona. Entonces aquí, pues, iniciamos con ese primer inconveniente. En esta psicología, pues, hay una persona externa, ¿sí? Que pues se ha metido en su cabeza muchos conceptos, que ha pasado por universidades, que ha hecho doctorados e incluso maestrías, que es la persona que va a hacer ese trabajo que nosotros deberíamos de hacer de introspección. Entonces, te va a dar un psicólogo y el psicólogo le va a hacer una entrevista, que de cómo usted se siente, de que por qué usted hace lo que hace, le va a hacer pues un psicoanálisis. Hay psicólogos que se especializan en hipnosis, que se especializan en procesos de regresiones y así por el estilo, ¿sí? ¿Qué entonces le falta a esta psicología? ¿Por qué decimos que es una pseudociencia? Le falta pues ese proceso de experimentación, ¿sí? Nadie, pues absolutamente nadie o una persona externa no puede, porque no tiene la experiencia, nunca va a tener esa experimentación directa de lo que la otra persona ha experimentado. Entonces no puede tener un conocimiento real, verdadero de por qué una persona se siente de tal manera, por qué una persona piensa de tal manera o por qué una persona actúa de tal manera, ¿no? Entonces, esta persona que está psicoanalizando lo va a hacer en base a todos esos conceptos y todas esas cosas, todo ese intelectualismo que pues ha conseguido a través de, digámosle así, lo que ha aprendido en las universidades, cursos o maestrías, o incluso se podría decir de lo que va viendo paciente tras paciente, pero no hay una experimentación directa. El estudio del alma, pues es un trabajo propio, es un trabajo personal, ¿sí? Y se basa pues en la propia experimentación. Ustedes ven incluso cuando nosotros explicamos pues la conferencia número 22 que se habla acerca de la meditación reflexiva, ¿verdad? ¿Cuál es la materia prima para nosotros hacer una meditación reflexiva? Escenas vividas, ¿sí? No, por ejemplo, nunca vamos a encontrar nosotros sabiduría, nunca nosotros vamos a trascender una situación conflictiva, un trauma o un miedo yéndonos a un libro y leyendo lo que escribió fulanito de tal con respecto a tal o cual defecto, a tal o cual forma de ser, porque la sabiduría se saca de la experimentación. Entonces ahí es donde nosotros, por ejemplo, vamos a estudiar un trauma, vamos a estudiar un miedo, vamos a estudiar un sentimiento, un pensamiento, pues una emoción, una forma equivocada de nosotros actuar, de nosotros sentirnos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer a colación una escena donde pues eso se haya manifestado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la ira. Yo soy una persona muy iracunda, es que soy una persona que fácilmente yo exploto y que cuando yo exploto entonces ofendo a los demás, les hago daño, me hago daño a mí misma, hago esto, hago lo otro, me cego, no sé lo que hago. Entonces ya luego cuando lo hago, pues entonces estoy arrepentido. Te va donde un psicólogo y pues obviamente el psicólogo le hace su entrevista, el psicólogo trata de entender, ¿no? Incluso, pues, y es muy interesante, pues ellos te van haciendo una pregunta, te van haciendo como el diagnóstico y lo meten pues ahí en una computadora y de acuerdo a tantos puntos que salgan, pues entonces eso significa que su diagnóstico o que usted tiene tal o cual cosa, ¿no? Entonces así también de mecanizado se ha vuelto pues esa pseudociencia. No es lo mismo a que usted pues comience a observar una escena de ira que se haya
o sea, una escena donde se le haya manifestado la ira y comience entonces a observar allí todos los deseos, todas las emociones, todas las sensaciones, lo que se dijo y lo que se hizo en ese momento. Que uno mismo comience a cuestionarse el por qué yo hice esto, el por qué yo dije esto, ¿no? También que uno comience incluso uno mismo a hacer esa retrospección para yo ver en qué momento fue que ese defecto se generó, que se generó ese trauma o que se generó pues esa frustración y así por el estilo, ¿no? Entonces ahí sí verdaderamente lo primero es que uno observe el defecto, lo descubre, o sea, lo descubre, lo ve pues en acción, se juzga a uno despiadadamente, que eso es otra cosa a la cual pues no nos lleva esa psicología pues secular, ¿no? Sino más bien nos lleva a lo que es pues el victimismo. Nunca un psicólogo le va a decir, no, usted tiene que juzgarse despiadadamente porque lo que se le está manifestando es un defecto psicológico, es una forma equivocada de ser. No, siempre pues nos llevan como por ese lado de la condescendencia, que uno se sienta víctima y que uno tiene que perdonarse a sí mismo y así por el estilo, ¿no? Y pues obviamente luego de que se dé este proceso, que uno llegue, o sea, luego de que se da esa observación y esa comprensión, entonces la petición de muerte a la Madre Divina, que es quien realmente elimine ese defecto. Entonces, muchos también de estos conceptos psicológicos nos llevan a nosotros a reprimir yoes, ¿sí? Entonces, si yo era una persona muy iracunda, entonces ahí yo comienzo a el psicólogo, ¿no? Pues lavándome el cerebro, digámosle así, pues me lleva a un punto donde pues ya yo me voy hacia lo que es la otra polaridad, ¿no? Ya yo reprimo entonces toda esa ira y ya yo siento entonces que yo pues he cambiado. La realidad es que no ha habido un proceso de muerte psicológica, la ira está ahí, solamente que ahora se está manifestando en su polo pasivo y llega un momento en el cual pues se dan las circunstancias adecuadas y propicias para que toda esa ira que nosotros hemos estado reprimiendo, entonces, pues salga y se manifieste, ¿no? Y pues los resultados puedan ser incluso, digámosle así, terribles, ¿sí? Otra cosa también en lo que pues esa psicología general falla es que se aleja de las cuestiones o de ese conocimiento que realmente nos pueden llevar a trascender una situación. A ver, usted va donde un psicólogo y pues usted sufrió algún maltrato cuando niño, ¿no? Entonces el psicólogo pues va a trabajar, va a hacer todos esos procesos que ya hemos mencionado para que usted pueda superar pues esa frustración, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente falta mucho conocimiento, como en también las otras ciencias generales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno no sabe que está la ley del karma, ¿sí? Pues un psicólogo no le va a decir que existe la ley del karma, que también existe lo que es la ley de la recurrencia. Es importante para nosotros realmente poder trascender y liberarnos de esas situaciones que nosotros pues conozcamos estas leyes, que nosotros sepamos que si en determinado momento se nos hizo un daño es porque nosotros debíamos eso y que también pues hay formas en las cuales uno puede trascender esas situaciones, ¿sí? Digámosle así, sin dolor, ¿no? Uno se sacrifica por la humanidad y uno puede hacer un negocio y uno efectivamente pues puede trascender esas situaciones. Ahí también se gesta lo que es un perdón verdadero, porque uno se da cuenta de que pues uno no fue una víctima, ¿no? Sino que en un momento uno fue un victimario y ahora entonces pues le toca venir como clavo y le toca pues pagar, ¿no? Y el conocimiento de eso hace que uno realmente pueda trascender esas situaciones por las cuales uno está pasando, ¿no? Y no más bien que uno se aferre como a esa victimización, ¿sí? Bien, otra cosa también con respecto pues a la psicología es que pues es algo bastante intelectual, ¿no? Y creo que queda intrínseco en lo poco que hemos pues hablado, es algo bastante intelectual.
Usted va a una universidad y ahí en esa universidad lo van a llenar a usted de teorías, que si Sigmund Freud, que si el psicólogo fulano de tal, que si tantos libros dicen que la conducta es esto, que si una persona hace tal o cual cosa, pues es por esto, ¿sí? Es algo bastante intelectual y estamos nosotros obviamente poniendo nuestra psicología en manos de una persona que no conoce su propia psicología, sino más bien pues va a tratar a nuestra psicología en base a todo lo que pues hay escrito y a todo lo que pues ha aprendido, ¿sí? Ahora bien, hablamos un poquito de lo que es la psicología general. Otra cosa de lo que nos enseña el pilar de la psicología, de lo que es la sabiduría, es que pues nosotros no tenemos que ir a donde un psicólogo, ¿sí? Que nosotros no tenemos que ser psicólogos de nadie, es otra cosa importante, y también pues que nosotros tenemos que ser nuestros propios psicólogos a través de ese proceso, si le quiere llamar introspección o autoobservación, que es el inicio de todo, pues uno comienza a descubrir todo aquello que hay en su psicología. Usted no tiene que ir donde un psicólogo para que le diga que usted es esto, que usted es lo otro, que usted pues esto lo está haciendo mal o que esto lo está haciendo bien o que un psicólogo le diga lo que usted tiene que hacer. No, nadie mejor que usted para pues poder ver todo aquello que se mueve en su interior. Uno no puede ver realmente el interior de otra persona no podrá ver lo que hay en nuestro interior y en nuestra psicología, por más que haya estudiado, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ser nuestro propio psicólogo y los demás también que sean sus propios psicólogos, ¿sí? Que pues de eso vamos a estar profundizando ahora, de pues ese yo psicólogo. Así como nosotros, pues vamos donde un psicólogo para que nos psicoanalice, cuando nosotros llegamos al conocimiento y pues comenzamos a escuchar o sea, referente, escuchar de los yoes, de los defectos psicológicos, y pues no hay un proceso, digámosle así, o puede haber también, ¿no? Porque uno pues se va desarrollando también ese yo conjuntamente. Aún así, pues uno haga sus esfuerzos por morir, ¿no? Por eso es que hay que observarlo y hay que, pues, eliminarlo, ¿no? Entonces, pues uno va aprendiendo con referente a diferentes defectos psicológicos, pues entonces uno se cree sabedor o se cree conocedor de estos defectos psicológicos y entonces uno internamente pues como que se va dando ese título de psicólogo, ¿no? Y asimismo, como una persona va donde un psicólogo para que lo ayude y le hacen ahí su psicoanálisis, pues entonces también uno quiere, con buenas intenciones a veces, pues psicoanalizar y ayudar a los demás, ¿sí? Cabe destacar que aquí se van a manifestar detalles como, por ejemplo, lo que es la falta de práctica, ¿sí? Recuerden que cuando uno llega al conocimiento se nos abren dos caminos, el camino del práctico y el camino del creyente. Ese camino del creyente pues es bastante peligroso. Es un camino que nos lleva a intelectualizarnos, a tomar toda esta información, ¿sí? A utilizarla para nuestro propio beneficio, nos lleva a reprimir lo que vienen siendo los yoes, nos lleva a desarrollar el yo conciencia, nos lleva a desarrollar ese yo pues también sabiondo, ¿no? Sabiondo con respecto a todos estos temas y con respecto a todos estos yoes, ¿sí? También pues con respecto a lo de adquirir conocimiento, o bueno, no conocimiento, adquirir conceptos con respecto a los yoes, pues hay que aclarar, y era lo que me refería en un principio, de que pues estas reflexiones están muy relacionadas con este tema que nosotros estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Miren, ustedes vienen y se reúnen acá con nosotros todos los domingos, y los domingos nosotros aquí pues tenemos reflexiones o estudios de yoes, como lo estamos haciendo hoy con este yo psicólogo, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros, pues, en vez de tomar esta reflexión como una referencia, lo que hacemos es que, pues, nos metemos todos estos conceptos en la mente y entendemos que eso nos vale por sabiduría. Nos creemos ya que tenemos la comprensión y la sabiduría con respecto a ese yo.
¿sí? Entonces es ahí donde el yo psicólogo se va formando. Todos los domingos, entonces pues están ustedes aquí compartiendo con nosotros y aprendiendo, ¿sí? No, sí, aprendiendo pues de todos estos yoes, metiéndolo ahí en su cabeza, toda pues esa información. Y no se da el proceso correcto a través del cual nosotros sí sacamos la sabiduría, la comprensión del yo y la eliminación. Por eso nosotros siempre les decimos, estas reflexiones les van a ayudar o son beneficiosas si nosotros las tomamos como una referencia. Si ustedes, por ejemplo, termina esta reflexión y bueno, déjame entonces yo ponerme a reflexionar, a buscar esos detalles del yo psicólogo en mi psicología para ver cuándo se me ha manifestado, para ver los detallitos, ¿no? Que pues yo he dejado manifestar de ese defecto conmigo misma y pues también con los demás, ¿sí? Entonces comienza ahí uno a observar, comienza ahí pues a juzgarse despiadadamente, extrae la comprensión y hace la petición de muerte. Solo así nos sirven estas reflexiones. Si venimos aquí y solamente pues estamos escuchando, lo que vamos a hacer es que vamos a estar aprendiendo con referente a todos estos yoes, ¿sí? Desarrollando, despertando, se tiene que decir, pues despertando en el mal y utilizando esta información que nosotros estamos recibiendo acá para nuestro beneficio e incluso para manipular a otros, que es otro detalle, pues, de ese yo psicólogo, ¿sí? Este yo psicólogo, pues, también está muy relacionado con el orgullo, ¿sí? Y, pues, o sea, ese orgullo de saber, ¿no? Porque ya él tiene el conocimiento, ya él tiene la teoría, incluso como es un yo que se disfraza de conciencia, pues entiende que ya tiene la comprensión con respecto a los yoes. Entonces ahí pues es donde se mete lo que es la mitomanía, ¿sí? Recuerden que pues veíamos hace poco el tema del fanatismo y de la mitomanía. Veíamos pues que una de las cualidades del mitómano era que pues servía de guías a los demás y allí en ese servir de guía pues está el tema de, por ejemplo, aconsejar a los demás, ¿no? Y con esos consejos, por eso también decimos que ese yo consejero pues es bastante mago negro, pues vienen otros detalles de la tiranía, como la manipulación, el chantaje, el meterle miedo a otra persona, el sugestionar también a otra persona, ¿sí? Y todos esos pues son detalles de la tiranía que uno tiene que reflexionar, que uno tiene pues, que buscar, ¿no? En este yo psicólogo, uno no se da cuenta que cuando pues uno está aconsejando a una persona, diciéndole a esa persona lo que tiene que hacer, diciéndole a esa persona, por ejemplo, los yoes que se le manifiestan o diciéndole a esa persona constantemente lo que tiene que matar, pues uno no se da cuenta que uno está manoseando, uno está violentando la psiquis, la psicología de esa persona, ¿sí? Entonces uno tiene pues que tener bastante cuidado con eso. Esto no quiere decir que en determinado momento pues una persona necesite una pista o necesite una ayuda, que uno lo ayude con una comprensión que uno haya obtenido y uno no lo haga, ¿no? Eso no es a lo que nos estamos refiriendo acá, ¿no? Sino más bien que nosotros pues observemos las acciones de pues yo psicólogo, cuando quiere intervenir en la psicología, en el comportamiento, en el sentir de la otra persona y también pues por qué lo quiere hacer. Detrás incluso pues de aquello que uno pueda pensar como que lo está haciendo por un bien, porque eso es una característica del yo tirano, ¿no? Que las cosas que hace, las cosas que dice, pues las hace por el bien de los demás, ¿no? Entonces yo te aconsejo, ¿no? Yo te lo digo, es por tu bien, es porque, por ejemplo, ese yo te va a hacer tropezar más adelante, y así por el estilo, ¿sí? Este yo, pues usualmente se le va a manifestar a uno, pues con todo el que le quede alrededor, ¿no? Los familiares o los amigos, la pareja, y pues es un yo que tiende a ser muy hastiante, sí, muy hastiante y ahí pues se mete lo que viene siendo ese fanatismo y esa tiranía, ¿no? Entonces ya uno
constantemente pues va a estar diciéndole a los demás, por ejemplo, que se le está manifestando tal o cual yo, o que tiene que trabajar tal o cual yo, ¿no? Y pues uno puede decir, bueno, no, yo lo hago por el bien de la otra persona, pero muchas veces, la gran mayoría de veces, cuando no es la conciencia la que se está manifestando, es porque uno quiere manipular y sacar pues un beneficio de eso, ¿no? Entonces yo pues puedo poner un ejemplo. Yo puedo decir que eh, tengo unos hijos perezosos, ¿sí? Entonces yo ahora pues con este conocimiento, sabiendo que la pereza pues es un defecto, entonces yo comienzo a atacarlos y a decirles, no, pero es que ustedes son muy perezosos, es que es la pereza que se le está manifestando, es que ustedes tienen que matar esa pereza, ¿sí? Entonces uno puede decir, no, es que yo lo hago por el bien de ellos, porque es un defecto. Ellos no tienen que ser, para que ellos dejen de ser perezosos, para que ellos vean pues ese yo que se está manifestando y como que les está haciendo daño. Pero cuando yo me pongo a autoobservarme, me doy cuenta que pues a mí realmente me molesta que esa persona, que mis hijos en este ejemplo, sean perezosos. Si mis hijos no fueran perezosos, entonces mi vida sería más fácil porque me ayudaran con las cosas de la casa, por ejemplo, o hicieran las cosas que yo les mando hacer sin protestar, ¿sí? Entonces ahí yo me doy cuenta de lo negro que es este defecto y de que realmente no busca un beneficio para la otra persona, sino más bien lo que busca es manipular a la otra persona, ¿sí? Por eso, pues pues está muy relacionado con lo que es la magia negra. Dicho sea de paso, la psicología, esa psicología como ciencia general, que la pseudociencia, pues es bastante negra, ¿sí? Siempre que uno busque modificar, controlar, someter la psiquis, dígase los deseos, pensamientos, sentimientos o acciones de otra persona, pues ahí se está manifestando la magia negra, sin importar si nosotros, por ejemplo, queremos decir que pues lo estamos haciendo por el bien de esa otra persona, ¿sí? Recordemos que pues el camino al infierno, como dicen, pues está pavimentado con buenas intenciones, ¿no? Bien, uno tiene que saber que uno pues no se conoce a sí mismo, entonces cree conocer a los demás, ¿no? Entonces también pues uno cree en base a esos conceptos que tiene que uno sabe o sea, lo que el otro piensa, que uno sabe por qué el otro actúa como actúa, siente como siente, bueno, por qué hace las cosas, ¿sí? Esto también pues nos lleva a desarrollar mucho lo que es la crítica, lo que es el juicio, lo que es la discriminación, lo que es la superioridad hacia las otras personas, ¿sí? Pero también por la otra parte, pues nos lleva a desarrollar o nos puede llevar a desarrollar lo que es la lástima, lo que es la pena y la condescendencia, ¿sí? Como, ay, pobrecito, no sabe que pues ese defecto de la ira o es el defecto de los celos o es el defecto de la lujuria que se le está manifestando, no, déjame ir a ayudar, ¿no? Déjame ir pues a hacerle saber, ¿no? Para que cambie eso, para que trabaje eso, para que le vaya bien, ¿sí? Ahora bien, hay que saber que cuando una persona está trabajando, cuando una persona está eliminando sus defectos psicológicos, haciendo ese proceso de muerte psicológica, va observando, va comprendiendo y va eliminando sus propios defectos psicológicos, se va conociendo a sí mismo. Y esto pues le permite también que así como, o sea, porque ya esos defectos los observa, los conoce, los comprendió, los eliminó, también los pueda ver afuera, ¿sí? Entonces sí se da. Uno, por ejemplo, ha trabajado el yo de los celos o ha trabajado el yo de la lujuria, ¿sí? O ha trabajado el yo del orgullo, pues obviamente en otra persona cuando se manifieste, pues uno también va a ver pues esos detalles, ¿sí? Sin embargo, pues incluso en esas situaciones uno tiene que tener mucho cuidado de intervenir,
porque pues uno está en un proceso de conocimiento, no es como que todavía nos conocemos, o sea, no es como que ya nos conocemos completamente a nosotros mismos, sino más bien pues vamos allí en un proceso. Y hay cosas que uno hoy las comprende, pero ya mañana aparecen otros detallitos que uno puede observar, profundizar, entonces uno tiene una mayor comprensión. Entonces ese proceso de uno conocerse es algo que se da de manera paulatina y que se da de forma gradual, ¿no? Entonces, por la misma razón, no podemos advocarnos como esa capacidad total de nosotros decir que lo que estamos viendo en los demás, pues es totalmente así, ¿no? Como nosotros lo estamos viendo. Recordemos que también, pues, aparte de nosotros ver esos defectos en los demás, pues también se da la reflexión de nuestros propios defectos, pues en los demás, ¿no? Hay defectos que uno no se los puede ver, no los ha observado en sí mismo y entonces pues los ve en el otro. Entonces lo peor es que uno cae en la crítica o entonces trata uno incluso de ayudar a la otra persona, de aconsejarlo, de hacerle ver a la persona que tiene tal o cual defecto, cuando puede que ni siquiera sea ese defecto que se le esté manifestando al otro, ¿no? Sino más bien sea pues una reflexión propia, ¿no? Y bueno, pues otra cosa que les comentaba ahorita es que sí, cuando uno pues está en ese proceso de reflexión, ¿no? De observación, comprensión y muerte, pues uno saca muchas comprensiones, obviamente uno va sacando sabiduría y pues hay momentos en que pues uno necesita pues hablar, ¿no? O necesita darle una pista a una persona pues para ayudarla, para ofrecerle una claridad, para que esa persona pues tenga una visión más clara de una situación por la cual está pasando. Pero la conciencia es la que maneja pues cómo se da esa pista o cuándo se da pues esa pista. A veces, en muchas ocasiones, pues lo mejor es callar, ¿sí? Porque cuando uno tiene una comprensión y uno quiere forzarla en otra persona, pues se puede generar todo lo contrario, se puede generar confusión, se puede generar en la otra persona, en la personalidad, incluso pues un daño, porque le estamos queriendo forzar a esa persona a ver o a comprender algo que esa persona no está preparada para ver y para comprender, o que de repente puede que no lo quiera ver y que no lo quiera comprender, ¿sí? Si uno reflexiona sobre ese proceso de muerte psicológica que uno lleva para comprender un yo, incluso uno se da cuenta que a veces uno cree que tiene algo comprendido y la realidad es que no, comienzan a aparecer pues más detalles, comienza uno a cometer más errores con respecto a ese yo, entonces tiene uno que pues profundizar más, ¿no? Y comprender pues más cosas, el yo todavía no se ha eliminado, pues uno se da cuenta que la sabiduría no se presta, que otra persona para comprender algo tiene que pasar por ese mismo proceso. Entonces a veces uno quiere violentar y cortarle ese proceso a la otra persona, ¿sí? Llevarlo, uno por ejemplo estudió su yo y uno fue 1, 2, 3, 4, 5 hasta que llegó a 10, ¿no? Y uno quiere llevar a la otra persona, muchas veces hasta de una forma violenta, de 0 a 10. Sí, entonces ahí pues la persona entra en confusión. Si la persona tiene el yo montado, pues obviamente va a sentir dolor, lo que va a hacer es que pues se va a resentir, ¿no? Y al fin y al cabo pues esa ayuda que con muy buena intención uno quiso dar, pues genera más un mal que un bien, ¿sí? Eso es bueno que nosotros pues lo tengamos en cuenta. Y uno, porque eso se le manifiesta bastante a uno se puede dar cuenta pues el nivel de incomodidad al que uno somete a otra persona cuando uno comienza constantemente a decirle que tiene que trabajar tal o cual cosa, o que tiene que dejar de hacer tal o esto, o que se fije los defectos que se le están manifestando y así por el estilo, ¿sí? Eh, bien, esto, pues obviamente, como les decía, el uno meterse con la psicología de otras personas es una violación, ¿sí? Es una violación que se está pues cometiendo sin importar si la otra persona pues es la que viene
a nosotros, que ya pues vamos también a hablar de ese aspecto, ¿no? Que es, vamos a decir, del psicoanalizado. Pero sí, es una violación en todo sentido, porque se maneja mucho lo que es la manipulación, ¿no? De la psiquis de la otra persona, ¿sí? Y pues esto nos genera karmas, ¿sí? Por ejemplo, los karmas de locura, en los cuales pues uno no puede controlar su propia mente. Este yo psicólogo, pues es una persona obviamente que se mete en la psicología, que controla, que quiere moldear la mente, el comportamiento de otra persona, pues entonces a uno le van a generar, le van a dar esos karmas en los cuales pues uno tampoco puede controlar su propia mente, ¿no? Entonces ahí viene el tema de el karma de la locura, también el karma de que uno no puede controlar su mente y eso impide que uno pueda concentrarse, ¿sí? También pues si uno no, obviamente no puede pues estar como en ese estado de atención o de foco tampoco, entonces podría autoobservarse, ¿sí? Entonces pues hay que tomar eso muy en cuenta. Bien, viendo entonces la otra parte, veíamos pues ese yo psicólogo, ¿no? Que psicoanaliza a los demás, ¿no? Que les dice a los demás pues lo que tienen que hacer, que los demuestra a los demás los yoes que tienen, cuáles son sus problemas y así por el estilo. Pero entonces también pues está la otra parte y también en parte viene por esa falta de práctica, ¿sí? Que deviene en lo que es la falta de sabiduría. Una persona que va donde un psicólogo porque va, porque no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos pues las técnicas, les damos el conocimiento, las prácticas, tienen todas las herramientas para que comiencen a trabajar sobre sí mismos y saquen la sabiduría. Entonces, cuando uno saca sus comprensiones, cuando uno tiene su propia sabiduría, pues uno no depende de nadie. Uno no tiene pues que estar buscando consejo en otra persona, ¿sí? Entonces también uno tiene que reflexionar pues esa parte, ese yo que es perezoso, lo vamos a relacionar pues con la pereza, es bastante perezoso, no es un yo que, por ejemplo, teniendo la herramienta de la muerte psicológica, la utilice para sacar la sabiduría, para comprender su comportamiento, sus formas equivocadas de ser, para comprender sus sentimientos, sus emociones o sus pensamientos. No, no lo hace. Entonces prefiere ir a preguntarle a otra persona que entiende, que tiene pues más conocimiento y que tiene más sabiduría, ¿sí? Entonces allí pues podemos ver la parte o cómo está muy relacionado con el tema del fanatismo. Entonces, por un lado tenemos a ese psicólogo que lo podemos, entre tantas otras cosas, relacionar con lo que es la mitomanía. Y bueno, tenemos entonces aquí que es el que, pues, por no tener sabiduría, va donde aquella persona que entiende que tiene más sabiduría, aquella persona que lo escuche, aquella persona que lo comprenda, aquella persona que le diga lo que tiene que hacer, ¿sí? Y pues no tan solo se da esto en el ámbito del conocimiento, que uno pues pueda tener, no sé, un compañero o una persona que pues uno entienda que tiene cierto nivel y lo tome ahí como psicólogo o como pitonizo, ¿no? Pues en la vida cotidiana lo puede hacer con un hermano, con los papás con los hijos, o lo puede hacer con el mejor amigo, ¿no? Tenemos ahí pues a esa persona a la cual nosotros vamos y le contamos absolutamente todo lo que nos pasa y esa persona nos aconseja y nos dice qué hacer y bueno, y qué buenos consejos. Entonces nos da esa persona, ¿sí? Y todo eso pues por la falta de la sabiduría, ¿sí? Y pues obviamente aquí pues nosotros tenemos las herramientas, ¿no? Tenemos las herramientas en primer lugar eh, para evitar que se nos desarrolle ese yo psicólogo, ¿sí? Que una de sus cualidades es que, así como ustedes ven que el psicólogo pues psicoanaliza a la otra persona, trata, entre comillas, de ayudar a la otra persona, pues ese yo psicólogo nos hace enfocarnos también en los demás, en ver los defectos en los demás, ¿sí? No ir hacia adentro, hacia nosotros mismos, no hacer ese trabajo de autoconocimiento. Sin embargo, pues nos
hace creer que sí, que nosotros pues podemos llegar a conocer a los demás sin hacer ese trabajo propio en nuestro interior, ¿no? Y pues también podemos y debemos combatir esa otra parte, ¿no? Que es el que se deja entonces psicoanalizar, ¿sí? Cabe destacar que pues cuando uno habla con una persona y cuando uno le comenta a una persona sobre sus defectos psicológicos o sobre sus astrales, que hemos hablado de eso, pues es como que uno se desnuda, uno desnuda su psicología. Entonces también pues uno le está dando el permiso a esa otra persona de que venga y le viole pues la psicología, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces si tienen algunos comentarios con respecto a este tema para darles lectura y profundizar un poquito más con respecto a este yo psicólogo. Bueno, por aquí nos saluda Danadier Hernández, nos saluda Antonio Vargas, nos dice, por favor, espero la grabación en Telegram. Bueno, Danadier, pues a través del mismo enlace, tú puedes entrar cuando quieras y pues te va a dirigir al estudio, ¿sí? Audios nosotros no enviamos de lo que son las prácticas y los estudios, solamente de las conferencias. Pero cuando tengas tiempo, a través del mismo enlace, puedes venir directamente a la página y pues en la sección de videos lo vas a encontrar. Bien, por aquí nos saluda Damaris Villalta. Marce Gatica nos dice, ese 3% libre de egos, ¿por qué no es un 4 o un 6%? Veo que el número 3, 7 y 9 se repiten. ¿Significa algo? En ese caso, esos tres números. Bueno, pues lo primero es que el 3, la ley del 3 crea, ¿sí? Y en ese 3% nosotros vamos a encontrar las tres partes principales de nuestro ser que son las que nos van a guiar en este trabajo una vez pues nos dispongamos a hacerlo. Entonces está pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que viene siendo pues la Madre, ¿sí? El Padre representa la sabiduría, el Hijo la justicia y la Madre pues el amor. Y bueno, pues con respecto al 7, la ley del 7 pues es la que organiza. Entonces, mientras el 3 crea, la ley del 7 pues organiza, ¿no? Por eso nosotros encontramos, por ejemplo, los 7 días de la semana o los 7 colores principales o los 7 rayos de manifestación o 7 órdenes pues en el universo y así por el estilo. Juan Carlos nos dice, un psicólogo tiene que buscar otro psicólogo para que lo trate, porque ellos buscan el problema es afuera. Exacto. Y eso pues es lo que hemos tratado de explicar el día de hoy, ¿sí? Y pues es un detalle que nosotros tenemos que observar de este yo psicólogo, que lo que va a hacer con todo el conocimiento que está adquiriendo, con todos los conceptos que está adquiriendo, pues es estar viéndole los defectos psicológicos a los demás, ¿no? Y tratando de ayudar a los demás a que vean esos defectos psicológicos o esos problemas que tienen. Entonces, sí. Gabriela nos dice, generalmente se especializan desde su propia experiencia, los he conocido, algunos han pasado y lo comprenden en ese caso. Personas que han sido adictos ayudan mejor en esa área con sus hijos de pareja y son muy buenos. Pues sí. Lo primero es que pues eso propone la verdadera psicología, ¿no? Que pues nosotros hagamos este trabajo de limpieza, de estudio de nuestra psiquis, de liberación de nuestra alma, obviamente en base a nuestra propia experimentación. Entonces, por ejemplo, con respecto al tema del alcohol, ¿sí? Si yo quiero ayudar pues a una persona alcohólica, pues yo tengo que pues estudiar mi yo del alcohol. Aún así yo creo que no lo tengo, porque a veces tenemos la polaridad abstemia o a veces se nos manifiestan ciertos detallitos y bueno, como no nos vemos por ahí tirados en una baranda borrachos, pensamos que pues no tenemos el yo del alcohol, pero sí lo tenemos, ¿sí? Entonces yo estudio mi yo del alcohol y con esas comprensiones que yo saco,
pues como les decía, yo puedo darle una ayuda, yo puedo darle pistas a esa persona para que esa persona pues también se libere. Lo primero es pues enseñarle este conocimiento, ¿sí? Detallitos que quizás la otra persona no pueda ver, yo pues a manera de comprensión, siendo guiado por la conciencia de la forma y del momento en que se lo deba expresar, pues entonces yo lo hago, claro que sí, ¿sí? Pero pues ya como profesión, ¿no? Ya como profesión, pues uno meterse ahí a decirle a las personas pues lo que tiene que hacer, cómo entonces no, pues cómo entonces no tiene que actuar y así por el estilo, eso pues es lo que estamos viendo que sí pues está incorrecto, ¿no? Aparte de que pues tomar en cuenta de que un psicólogo obviamente pues no maneja lo que es el trabajo con los 3 factores para la revolución de la conciencia, que es lo que al fin nos lleva a nosotros a liberarnos, ¿sí? Entonces un psicólogo está ahí aconsejándole a la otra persona qué debe de hacer para dejar de tomar y a lo que lo va a llevar es a que reprima el yo o a que lo pase a esa polaridad pasiva. No le va a dar pues un conocimiento que realmente le sirva a esa persona para en verdad eliminar el yo y trascender esa situación por la cual pues está pasando, ¿no? Aunque tenga pues muy buenas intenciones. Bueno, Magan Tele nos dice por acá. A ver. Bueno, por aquí nos saluda Macantele, Ayantele. Eric Uriel nos dice, tengo amigos que son psicólogos y no saben qué hacer con su vida. Exacto. Exactamente. Entonces, sí, se maneja mucho lo que es la hipocresía, porque obviamente un psicólogo como no sabe, o sea, no, realmente no sabe cómo trascender sus propias situaciones, ¿no? No sabe ser psicólogo de sí mismo, no sabe cómo emplear lo que es pues la muerte psicológica, pues obviamente la mayoría de estos psicólogos pues viven en un caos, ¿no? Entonces, con todo ese caos, pues ellos van a una oficina y entonces allí pues reciben pacientes y comienzan a psicoanalizarlos y comienzan pues a decirles a esos pacientes qué es lo que tienen que hacer con sus vidas y por qué se sienten así y por qué se sienten así, ¿no? Y pues obviamente no pueden ellos con la propia, es la realidad. Y pues lo mismo pasa si traemos, o sea, si estudiamos ese yo psicólogo, que pues se nos monta a nosotros, es lo mismo. Ve hacia afuera, corrige hacia afuera, aconseja hacia afuera, ve los defectos de los demás, pero su interior es eso mismo, es un caos, ¿sí? Marce nos dice, nunca creí en la psicología humana, tratarla mediante tratamientos de pastillas y demás. Jamás creí en esta ciencia, más lo vuelven locos. Bueno, tenemos la psicología y tenemos la psiquiatría, ¿sí? Entonces la psicología, pues es más, no voy a decir que es menos dañina, ¿no? Pero en la psicología, el psicólogo lo que se ocupa es como de hablar, como de entrevistar a la persona, ¿no? Como indagar, como profundizar en su mente para ver la razón de sus comportamientos y así por el estilo. Y la psiquiatría, pues estos están capacitados para medicar. Entonces, pues usted primero lo llevan donde un psicólogo y pues el psicólogo determina que pues no, con usted la conversación no va, que lo mejor es mandarlo donde un psiquiatra para que este entonces le indique pastillas que lo van a hacer sentir adormecido, que le van a calmar pues esos impulsos que usted tiene y listo. Y la realidad es que sí, pues terminan volviendo a las personas pues más locas, ¿sí? Bien, por acá nos dice, a ver. Por aquí nos dice Marce, todos los psicólogos actuales fuman marihuana en la actualidad. Bueno, Marce, no te sabría decir si todos, pues no es un dato que yo tenga o que
pues haya comprobado. Y bueno, lo que sí que hemos hablado aquí, pues también del tema de las drogas y pues el alcohol, ¿no? Y pues obviamente imagínense ustedes, uno que tenga pues estos problemas, estas frustraciones y estos miedos y encima de eso, pues entonces comience a consumir estupefacientes, pues bueno, ¿a dónde iremos a parar? Eric nos dice, de 10 psicólogos que conozco, solo 3 son buenos. Pues bueno, Eric, yo te diría que ninguno es bueno. En base a lo que hemos estado viendo el día de hoy, ninguno es bueno, aunque en el ámbito del profesionalismo, en torno a lo que es la ética y la moral de la psicología, ¿no? Y todos esos conceptos y conocimiento que puedan adquirir de libros de la universidad, que si maestrías y doctorados, ¿sí? Fuera de todo eso, no hay ningún psicólogo que sea bueno, por más incluso buena intención que tenga o por más que parezca que ayuda a determinadas personas, ¿no? Por lo que hemos visto, los detallitos que hemos visto el día de hoy, ¿no? Por cómo el psicólogo lo que hace pues es violentar la psiquis de la otra persona, la psicología de la otra persona, ¿sí? Entonces pues no es bueno, ¿no? Por eso pues se dan estas herramientas para que nosotros obviamente hagamos este trabajo que como les decía, es algo particular y es algo pues bastante personal. Marce nos dice, el mejor psicólogo es uno mismo, estudiarse internamente. Exacto, así es. También nos dice, los psicólogos actuales miran más el reloj que lo que uno habla. Bueno, pues ese también es otra cosa, ¿no? Pues ellos trabajan por paga y pues su tiempo cuesta. Entonces, si usted va a un psicólogo y usted pagó una hora, pues obviamente ya cuando esa hora se está acercando, pues hay otra persona, otro paciente que tiene pues que entrar, ¿no? Y así es el negocio, ¿sí? Pues eso es la psicología actualmente. O bueno, eso siempre ha sido la psicología, un negocio, al igual que también pues las otras ciencias, la medicina en general, ¿sí? No buscan realmente la salud de la persona. A ver, por aquí nos saluda Elvia Elena Ventura, Gloria Gutiérrez, nos saluda a todos. Magantele, pues nos dice que su señal está fallando. Patricia nos dice, buenas noches, disculpe que llegue tarde a la conferencia. Una pregunta, si yo tengo trastorno afectivo orgánico, me dedicaron ácido valproico de 500 miligramos para estabilizar las emociones y si tengo el defecto psicológico de la ira. Bueno, Patricia, en ese caso, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Pues vamos a comenzar este proceso de convertirnos nosotros en nuestros psicólogos, ¿sí? Vamos a comenzar con ese proceso de muerte psicológica. Vamos a comenzar pues a observar esas emociones, vamos a comenzar pues a observar esa ira. Cada vez, y pues se estaba dando una conferencia bien interesante, que fue la del mundo de las relaciones, ¿sí? Y veíamos nosotros cómo cuando pues uno deja que los defectos se manifiesten a través de las emociones, esa energía que se condensa de forma negativa pues nos genera a nosotros enfermedades. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en ese proceso de ira, de estrés o de tristeza, pues allí comienzan a segregarse, aparte de esa mala condensación de energía, pues también comienza a segregarse a nuestro cuerpo un sinnúmero de hormonas, por ejemplo, la hormona del estrés, ¿no? Y eso hace que uno se sienta mal, muchos otros procesos en el cuerpo que también pues empiecen a funcionar mal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tú te medicas porque pues tienes problemas con las emociones, pero tú tienes ya una herramienta que te permite estabilizar esas emociones. Entonces, pues hay que utilizarla, ¿sí? Hay que utilizar esa herramienta. En este caso, la ira, comenzar a reflexionar sobre la ira. Nos ponemos en actitud de reflexión, traemos pues una escena donde se nos haya manifestado la ira y allí pues comenzamos a matar a todo lo que se manifieste, ¿sí? Hay situaciones en las cuales uno tiene estos problemas emocionales y es un karma también, porque pues ya sea en esta existencia o en otras existencias, pues nosotros le hicimos mucho daño emocional a otras personas, ¿sí? Pero eso se puede también trascender. Entonces yo estoy muriendo psicológicamente a eso,
le puedo incluso proponer un negocio a mi ser para yo trascender esa situación o que me muestre también si eso es una situación pues kármica, lo que me está aconteciendo, ¿sí? O hago un traslado de fondos, si no me da, entonces pues hago un negocio y me dispongo a matar el yo que me generó pues ese karma, ¿no? Por ejemplo, digamos que en una existencia pasada, pues a mí se me manifestó o yo alimenté bastante ese yo adúltero y ese yo adúltero pues llevó a que muchas personas sufrieran, porque cuando, por ejemplo, a una persona pues le pues, eh, le son infieles, a cuando a las personas le son infieles, pues eso le genera sufrimiento, ¿no? Entonces, pues ahora en esta existencia vengo yo con ese karma de que el adulterio se cometa, digámoslo así, en contra de mí, ¿no? O vengo yo también con ese karma donde, pues, yo no sé por qué, en determinados tiempos, pues me surge esa depresión, me surge ese vacío, me surge ese dolor. ¿Por qué? ¿No? Si no hay razón, ¿sí? Y pues la razón puede estar en eso, ¿no? En que sea un karma por algo, un dolor que yo generé en una existencia pasada, ¿sí? Entonces tenemos la herramienta de la muerte psicológica para estabilizar esas emociones, para equilibrarlas y pues también si se trata de un karma, pues uno lo paga con lo que es sacrificio por la humanidad y haciendo negocios con la ley, ¿sí? Jonathan por acá nos dice, un psicólogo guía a la persona para una mejora emocional, pero un ciego no puede guiar a otro ciego. A ver, un psicólogo guía a la persona para una mejora emocional, pero un ciego no puede guiar a otro ciego, pero hay que entenderles porque no tienen este conocimiento. Eso tampoco quiere decir que los que tienen el conocimiento guíen a los demás. Solo podemos compartir los tres factores. Gracias por la conferencia, Jessie. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por habernos pues acompañado. Y sí, tal cual como tú lo dices, por eso pues es importante que se hable con respecto pues a este yo psicólogo, ¿sí? Porque es un yo que aparte de que impide que nosotros podamos avanzar, pues también nos puede llevar a generarle, como ya pues habíamos visto algunos detalles, nos puede llevar a generarle daños a otras personas, ¿no? Bueno, por aquí nos saluda Daniel Muñoz. Un saludo para Daniel. Elvia Elena Hernández Ventura nos dice, cierto, conozco a un psicólogo que terminó loco, 40 años tratando personas con problemas mentales, dormía debajo de la cama y hablaba locuras. Pienso que cada quien tiene el poder de sanar su mente. Eso de buscar psicólogo para mí no está bien. El poder está en uno. Pues ese es el trabajo que pues, nosotros tenemos que hacer, ¿no? Convertirnos en nuestro propio psicólogo, ¿sí? Fíjense que, pues, sí, una persona que psicoanaliza a otra, imagínense ustedes los yoes que esa persona alimenta. Nosotros estuvimos viendo la conferencia de El País Psicológico, ¿sí? Y veíamos cómo nuestros defectos se alimentan incluso, o sea, se alimentan a través de la imaginación, ¿sí? Viene alguien y nos cuenta algo y nosotros nos identificamos con lo que esa persona nos está contando y ahí nosotros estamos alimentando esos defectos psicológicos porque nos estamos pues identificando, ¿sí? Y lo mismo entonces pasa con el psicólogo. Imagínense una persona que se pasa el día entero escuchando los problemas de otra persona, las cosas que otra persona ha hecho o las cosas que esa otra persona le han hecho, ¿no? Entonces, claro, obviamente se van a alimentar ahí muchos yoes pues perversos. Sí, puede uno pues terminar así, en esa situación de locura. Bien, por aquí Teresa nos dice, hay personas que te piden consejos, ¿qué hacer con ellos? Morir, morir, ¿sí? Cuando alguien, por ejemplo, lo primero es que cuando alguien viene a contarte su situación, pues uno tiene que estar en autoobservación. De hecho, siempre uno tiene que estar en autoobservación, ¿sí? No es como que en ese momento nos pongamos en autoobservación, pero siempre hay que estar en autoobservación. Cuando esa persona entonces nos venga a contar su situación, hay que estar muriendo y no identificarse. Entonces uno está muriendo y pues ahí va surgiendo lo que es la comprensión. Si la conciencia dicta que hay que hablar, se habla. Si la conciencia dicta que hay que callar,
se calla, ¿sí? Si uno tiene una comprensión y la conciencia dicta que pues, yo le voy a dar esa comprensión a esa persona para que tenga esa pista, para que tenga esa referencia y poderla ayudar, entonces yo lo hago, ¿sí? Si la conciencia dicta que pues siempre uno lo que tiene que quedarse callado, simplemente escuchar ahí sin identificarse, entonces pues uno lo hace, ¿sí? Pero que sea la conciencia la que se manifieste, no que sea pues un yo. Entonces una persona viene y nos cuenta algo trágico que le aconteció. Entonces, pues ahí uno se identifica y entra en procesos de pena y en procesos de lástima, ¿no? Y entonces uno lo quiere consolar y uno lo quiere pues aconsejar. Uno puede pensar que es algo muy bueno lo que uno está haciendo allí, pero uno está identificado con un defecto de la lástima, de la pena o de la condescendencia y no es la conciencia la que se está manifestando, ¿sí? Y pues no se le puede dar en base a esa identificación que uno tiene, obviamente, no se le va a poder dar una comprensión, una pista consciente, una ayuda consciente a esa persona, ¿no? Sino pues esa manifestación, podemos decirle sentimentalista incluso, de nuestros propios yoes, ¿sí? La respuesta pues siempre será morir. Recuerden que cuando uno está muriendo, ahí surge la conciencia. Por eso yo les decía también ahorita que pues no es como que pues uno se vaya a cerrar y, no, yo no voy a ayudar a nadie o yo no me voy a meter en la vida de nadie. Claro, uno no debe meterse en la vida de nadie, ¿no? Sino más bien pues es uno estar muriendo para que en determinado momento que uno vaya a ayudar a una persona, pues sea verdaderamente la conciencia la que pues esté aportando esa pista o esa comprensión que va a ayudar a esa persona y no pues yo psicólogo. Bien, Pepe nos dice, gracias Jess. Bueno, gracias Pepe por estar acá. Talía nos dice, increíble, muchas gracias por el estudio de hoy. Bueno, gracias a ti Talía por haber participado. Luz nos dice, no comprendí, ¿por qué el aconsejar a otros nos creamos karmas? Aparte de que nos creamos karmas, pues es un yo mago negro, ¿sí? Yo sé que cuando se habla de aconsejar, pues uno lo ve como algo bueno y dicho sea de paso, pues forma parte de lo que es ese lado bueno de nuestra psicología, ¿sí? Entonces tú aconsejas a alguien porque tú lo quieres, porque tú quieres que le vaya bien, porque tú estás viendo el error que esa persona pues está cometiendo, porque tú no quieres que se equivoque, porque tú lo quieres corregir, ¿verdad? Entonces tú te sientes, bueno, estás haciéndole incluso pues un favor a la otra persona, ¿sí? Lo que uno no se da cuenta y uno tiene que reflexionar para ver esos detallitos en ese yo consejero es que tú le estás diciendo a una persona qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, ¿sí? Y aunque parezca muy bueno, ahí se está dando una manipulación, ahí está uno tratando de guiar, ahí está uno tratando de moldear lo que la otra persona piensa, lo que la otra persona siente. Incluso hay veces que uno está aconsejando a una persona y uno está utilizando la técnica de meterle miedo y uno no se da cuenta. Como cuando uno le dice, no, es que si tú te vas por ese camino, es que es muy peligroso y es que por ahí la van a agarrar y le van a hacer tal o cual cosa. Y ahí pues comienzan a manifestarse todos esos yoes perversos en nuestra mente, ¿sí? Y uno sin darse cuenta le está metiendo miedo a esa persona para que esa persona haga lo que yo le estoy diciendo que tiene que hacer, se vaya por donde yo le estoy diciendo que se tiene que ir, ¿no? A veces uno está aconsejando y se manifiesta ese consejo con un chantaje pues emocional. Es que mires que yo soy tu mamá y yo no te voy a decir algo que te va a perjudicar y no, y que hágame caso, ¿sí? El tema pues con los consejos es que no se respeta el libre albedrío de la otra persona y es un detalle muy fuerte de ese yo tirano, que uno el yo tirano lo ve como alguien malo, como un presidente que tiraniza un país, pero este yo tirano, obviamente, una de sus características es que se siente bueno, siente que lo que hace lo hace por el bien de los demás, por amor a los demás. Ustedes le preguntan a uno de esos tiranos, que nosotros los vemos como grandes tiranos, ¿sí?
que pues tiranizan, someten a todo un país y él va a decir que no, que él ama a su nación y que él es el benefactor de su nación y que él lo hace pues por su bien. Bueno, algo más o menos así, digámosle que menos escala, sucede con este yo consejero, ¿no? Que aconseja al otro por su bien, pero detrás de eso lo que hay es un querer moldear las acciones, pensamientos o sentimientos de esa persona para que haga lo que yo le estoy diciendo que haga. Y lo peor es que tiene una justificación de que es por el bien de la otra persona, ¿sí? Entonces no respeta pues el libre albedrío de los demás. Bien, por aquí, a ver, nos dice, bueno, Marce da una respuesta, dice, tratar de enriquecer nuestro ser de sabiduría para recién poder dialogar con ellos. Bueno, Marce, gracias por tu aporte. Pepe Jiménez nos dice, el yo es una entidad tenebrosa, adoptada en la conciencia y se expresa con la energía de ella. Bueno, pues sí, vamos a decir que pues, los defectos psicológicos tienen atrapada nuestra energía y pues condicionan obviamente nuestra energía, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ven el defecto de la ira, ¿no? Ese defecto de la ira tiene una energía atrapada. Ustedes ven que cuando una persona se pone iracunda, se pone súper fuerte, capaz hasta que te puede levantar pues un carro, ¿no? En base a esa ira. Ese poder, esa energía está ahí, esa fuerza está ahí, pero ¿quién la está usando? ¿Quién la está condicionando? El defecto de la ira. El trabajo que hay que hacer es liberar esa energía que está atrapada para que no sea el defecto, sino que sea la conciencia. Que cuando se necesite usar la fuerza y levantar un carro conscientemente, entonces nosotros pues lo podamos hacer, ¿sí? Bien, por aquí nos dice Marce, en la metafísica más la de Saint Germain, el yo es la base de todo. ¿No es contradictorio esto? Pues no sé a qué te refieras con que el yo pues es la base de todo. La verdad no me he leído los conceptos o las teorías de Saint Germain, entonces no podría pues profundizarte con respecto a eso, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es que pues obviamente nosotros venimos aquí a adquirir sabiduría, a hacer una maestría, ¿sí? Entonces, para ello, ustedes ven cuál es el proceso que nosotros tenemos que pasar en esa rueda del samsara, donde nos vamos a ensuciar, donde vamos a contaminar la esencia, o donde vamos a crear los yoes que pues van a atrapar esa esencia que es inocente. Y luego cuando llegamos a este estado de humanos, pues hay que hacer un trabajo de liberación, ¿sí? Ya esa esencia no va a salir inocente cuando uno hace ese proceso de muerte psicológica, sino más bien que va a salir la conciencia, ¿sí? Entonces, para uno sacar sabiduría, pues obviamente uno necesita la ignorancia, ¿no? Para uno sacar la luz, pues uno necesita lo que es la oscuridad, ¿sí? Eso sí te podría decir. Marce nos dice, sí lo dije eso de la psicología para unificar. Sé que la psiquiatría yo fui por años al divino a perder tiempo. Ah, bueno. Patricia nos dice, Jessie, ¿tienes algunas recomendaciones para la meditación reflexiva? Bueno, Patricia, bueno, ahí tenemos la conferencia. Bueno, tenemos varias conferencias. Tenemos la conferencia 22 que nos habla acerca de la meditación. También se hizo una práctica guiada de meditación reflexiva, ¿sí? También en la fase B, la segunda conferencia es pues una práctica guiada de meditación reflexiva y todos los lunes nosotros pues estamos haciendo meditaciones reflexivas. La mayoría de las prácticas que hacemos los lunes son de meditación reflexiva, ¿sí? Bueno, cuando uno pues va a reflexionar, a ver, ¿qué recomendaciones básicas? Pues lo primero es que uno pues va a observar y a juzgar sus propios defectos psicológicos, ¿sí? Entonces no va a observar ni a juzgar los defectos psicológicos de los demás. Uno también tiene que ponerse en los zapatos de los demás. ¿Qué significa esto? No es como que vayamos a sentir lo que los demás sienten, ¿no?
ni a ponernos a inventar ni figurar por qué los demás hicieron o dijeron lo que dijeron, no, sino más bien que nosotros vamos a reflexionar sobre situaciones en las cuales hemos actuado pues de la misma manera, ¿no? Para sacar la comprensión y eso pues nos ayuda a eso, a nosotros no caer en lo que es la crítica y el juicio hacia los demás, ¿no? Sino sacar pues más sabiduría. También pues vamos a evitar las justificaciones, vamos a evitar las evasivas, ¿no? De que, bueno, pues yo estoy de repente reflexionando sobre un episodio de ira que tuve con un amigo, ¿no? Entonces ahí yo me pongo a reflexionar y pues no voy a buscar justificaciones tales como, es que yo le hablé de tal manera, no, porque fue que él se comportó así o porque me hizo tal o cual cosa, ¿no? O cómo yo no iba a reaccionar con ira, si mire lo que me dijeron. Cuando uno hace eso, pues obviamente ganó el defecto, uno le está dando la razón al defecto de su actuar y obviamente pues no lo va a poder uno eliminar, sino más bien que lo está pues uno alimentando, ¿no? Hay que aprender también a dividirse entre observador y observado. Nosotros cuando entramos a una escena la vamos a ver como una película, ¿sí? Como una película. Y vamos a utilizar el poder de la imaginación consciente. Vamos a proyectar esa escena. Nos dividimos entre observador y observado. ¿Quién observa? Observa el 3% de conciencia libre que no está atrapada por los defectos, ¿sí? ¿Y cuál es el observado? El restante 97% de conciencia que está atrapada por los defectos. Entonces ahí está uno en autoobservación o observando esa película, observando a esos defectos que se están manifestando para ver qué sintieron, para ver qué desearon, qué pensaron y qué fue pues lo que dijeron, ¿no? Otra recomendación, pues todos los días meditar, tener un horario de meditación reflexiva diario, ¿sí? Entonces, a ver, todas las noches a nosotros nos están mostrando defectos a trabajar. Vamos a trabajar, vamos a hacer esa tarea diaria, no dejemos que se nos ajunten, bueno, que se nos acumulen, pues todos esos defectos que se nos amontonen, vamos a seguirle el paso a nuestro ser. Todos los días nos dejan tareas para nosotros, pues, trabajar esos yoes, ¿sí? Otra cosa es que no nos acostemos sin hacer una retrospección del día, porque todos los días hay un gimnasio y que nosotros vayamos pasando esos gimnasios diarios es lo que augura que nosotros pues vayamos subiendo esos niveles del ser y vayamos avanzando. Esas cosas que uno no supera, ¿qué va a pasar? Que al otro día las va a repetir. Entonces es como que uno está pues ahí estancado, ¿sí? Entonces vamos en la noche antes de acostarnos a hacer la retrospección para ver todas nuestras acciones durante el día, todo lo que se hizo y ver los detallitos que en el momento no pudimos pues observar y no pudimos pues eliminar, ¿sí? Y pues a ver, esos defectos también que pues son bastante pesados. A ver, tenemos los defectos que nos ponen en el astral para trabajar, tenemos la retrospección para ver esos defectos que dejamos pasar durante el día y pues esos defectos que nosotros sabemos que nos dan mucho problema, ¿sí? No tenemos que esperar que los manden a trabajar, ¿no? Entonces uno pues les pone ahí una disciplina, ¿sí? Otra cosa también es que reflexionar es sencillo. Uno trae a colación la escena donde se manifiesta el defecto que uno va a trabajar y uno comienza ¿a qué? A observar, como ya decíamos, los deseos, las emociones, los pensamientos, las acciones, palabras e incluso pues omisiones, porque hay cosas que se debieron de haber hecho y no se hicieron, ¿sí? Pero hay otras técnicas que nos pueden ayudar a profundizar, ¿sí? Por ejemplo, uno puede utilizar la técnica de relación. Esa a mí en lo particular me ha ayudado bastante, ¿sí? Relacionar pues ese defecto o esa escena con las conferencias. Entonces, por ejemplo, yo tomo la conferencia número 9, que es la de las infradimensiones. Entonces, yo, si estoy reflexionando sobre pues, esa escena donde yo discutí con alguien, pues yo puedo ver o reflexionar cómo se relaciona
con la primera infradimensión, que allí pues el defecto que se maneja es la pereza. Entonces ahí yo busco en la escena cómo se manifiesta, o bueno, sí, dónde están los detallitos de pereza aquí, pues en esta situación, en esta discusión. Y me doy cuenta que discutí con esa persona porque dejó algo regado en el piso. Y entonces, pues, bueno, como dejó eso regado en el piso, voy a tener yo que recogerlo, ¿no? Entonces ahí yo me doy cuenta que se me está manifestando la pereza. Entonces la voy relacionando con todas las demás. Eso hace que surjan muchos detalles y que uno avance pues muy rápido en ese proceso de muerte de ese defecto, por más grande que sea, porque todos los defectos al fin y al cabo pues están constituidos o compuestos por detalles, ¿sí? Y bueno, preguntas simples como el cómo, el cuándo, el por qué, también ayuda a que surjan muchos detalles de ese defecto que uno pues está trabajando, ¿sí? Bueno, por aquí entonces Héctor nos dice, buenas noches Jessy, está frío por allá, o sea, hay bastante frío, la verdad, sí hace mucho frío, pero bueno, hay que morir a eso también. Gloria nos dice, gracias Jessy, muy interesante. Muchas veces con los hijos se manifiesta este yo que tal defecto, este yo que tal defecto le lleve a cometer errores por los mismos defectos del miedo, apegos, el yo mamá. Lo mejor es reflexionar que pues no le va a pasar nada, que no esté por recurrencia y que nadie puede cambiar a nadie sino a sí mismos. Mejor aprovechar a matar todos esos yoes que ahí se nos manifiestan. Muchísimas gracias, Gloria, por tu comentario. Y así es, ¿sí? Pero también tomar en cuenta que en ese proceso en el que uno está muriendo, pues obviamente puede surgir. No digo que va a surgir, ¿sí? Porque la conciencia no se puede condicionar ni estipular, pero sí sacando uno toda la sabiduría de eso que se está manifestando allí, pues puede surgir esa palabra necesaria, ¿sí? Puede surgir pues esa recomendación necesaria, esa observación o esa corrección necesaria, esa comprensión o esa pista que realmente pues puede ayudar a la otra persona de forma consciente, pero morir, ¿sí? Morir es lo principal. Por aquí nos dice Héctor, la psicología se encuentra en la mente o el plano mental y es lo que separa el cuerpo físico y la conciencia. Bueno, ahorita estábamos hablando de, pues, qué es la psicología, ¿no? La psicología vemos que ahí pues está compuesta por la palabra psiquis y logía que pues es como de estudio, es el estudio de la psiquis y la psiquis pues viene siendo el alma y el alma pues es un compendio de cosas, ¿no? Veríamos que pues es un compendio de facultades, virtudes, perdón, poderes y fuerzas, ¿sí? También pues por ejemplo podemos hablar de las funciones del alma que son el sentir, el pensar y el actuar, ¿no? Entonces ahí vemos que pues todo es está comprendido dentro de aquello a lo que nosotros pues le llamamos alma, ¿no? Incluso nosotros podemos ver que para una persona encarnar su alma humana tiene que haber hecho un trabajo con los primeros 5 cuerpos. Entonces allí vamos a ver el cuerpo físico. Para, por ejemplo, regenerar el cuerpo físico hay que liberar una cierta cantidad de esencias, ¿no? Se requieren pues ciertos requisitos, ciertas virtudes, ahí se desarrollan pues también ciertos poderes y eso forma parte del alma, ¿no? Entonces hay que pues también regenerar el vital, crear el astral, el mental y el causal, ¿sí? Entonces pues el alma viene siendo pues un compendio de todo eso. Por aquí nos dice Patricia. Jessy, apenas estamos iniciando en estos caminos. Es posible que en el astral nos estén dando algunas informaciones que entendamos que no corresponden a este nivel de conciencia. Pues a ver, todo lo que nosotros nos muestran pues, en el astral, bueno, es porque se corresponde, ¿no? Por las situaciones por las cuales uno está pasando. Solamente que a veces uno no las puede, pues, interpretar bien. En ese caso, pues, uno tendría que pedirle al Padre que le muestre de otra forma para uno comprender, ¿no? Pero todo lo que a uno le muestran
y en el momento en el que a uno se lo muestran es porque, pues, ese es el momento y uno está preparado para esa información, para ese conocimiento o esa sabiduría que le están dando, pues, en ese momento, ¿sí? Vianney nos dice, en mi caso puedo decir que la psicología y la religión fueron hasta cierto punto de ayuda a la hora en que pasaba por momentos difíciles de mucho dolor. Este conocimiento aún no llegaba de la manera abierta en que ahora llega, o por lo menos a mí no me llegaba, quizás por karma. Bueno, miren, fuera de este conocimiento, pues hay cosas que uno las puede ver, digámosle así, como una ayuda, ¿no? Por ejemplo, está a nivel de lo que es la sociedad, ¿no? Pues ciertas normas de conducta y de ética que uno debe de llevar, ¿no? Y esas normas de conducta y de ética pues ayudan a que haya, digámosle así, un equilibrio, no consciente, pero a que haya un equilibrio y que las personas se comporten de tal o cual manera. En ese mismo renglón pues uno puede poner la religión y puede poner la psicología, ¿sí? Pero para el trabajo de autorrealización y este trabajo revolucionario que nosotros estamos haciendo acá, pues efectivamente eso no nos sirve, ¿sí? Eso no nos lleva pues a nosotros a revolucionarnos. Y ya uno teniendo el conocimiento, pues sí, uno tiene que profundizar de qué hay detrás de esos manuales de ética, de conducta, de moral, de esas religiones. Y bueno, ya hoy estuvimos viendo pues qué de importancia tiene que nosotros reflexionemos sobre este yo psicólogo. Pero sí, entiendo, pues entiendo el punto que nos planteas acá. Bien, Patricia nos dice qué tipo de sacrificios se pudieran entender como sacrificio por la humanidad, Jessie. Perdona que haga muchas preguntas el día de hoy. No, para nada. Bienvenidas son todas esas preguntas. A ver, mira, pues uno comienza por lo poco. Por ejemplo, viendo las conferencias, el ver las conferencias se considera como sacrificio por la humanidad, ¿sí? Ya luego pues uno comienza a compartir las conferencias con conocidos, con familiares, los comienza pues a invitar, ¿no? A que vean pues las conferencias del conocimiento. Luego pues uno comienza a invitar y a compartirle a personas que no son conocidas, ¿no? Ya es como un poquito más difícil. Uno también pues puede comenzar a dar volantes, que inviten a las personas a ver las conferencias. Uno también puede dar introducciones de 5 minutos a las personas donde uno pues les introduzca, les muestre como el conocimiento, los 4 pilares o los 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Pero uno no puede conformarse con lo poco, porque es mucho también lo que uno tiene que pagar, sus 7 existencias que tenemos arriba. Entonces, pues, a ver, luego ya uno comienza a prepararse para desarrollar el sacrificio en forma de enseñanza, ¿sí? Entonces, pues allí entra los fogueos. Cabe destacar que pues este proceso no tiene como que tener ese orden, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, ingresan y pues ven o sea, este conocimiento como que les despierta como esa motivación para comenzar a enseñar, pues ustedes pueden comenzar a foguearse, ¿no? En ese caso, pues nosotros se comunican con nosotros y allí pues les damos las recomendaciones, las guías, los ayudamos en la preparación de los fogueos, les compartimos material y así por el estilo, ¿sí? Luego de los fogueos, entonces la persona pues comienza a enseñar. Puede ser virtual, puede abrir salas presenciales, luego pues podría abrir salas en otras partes de su país, luego incluso salas ya pues fuera de su país, ¿no? A nivel internacional y así por el estilo. Llega un punto, obviamente, donde la persona pues tiene que hacerse cargo de lo que es la enseñanza mundial, ¿no? Que es en ese proceso que se le conoce como, pues, como la segunda montaña, ¿sí? Entonces, pues ahí ves diferentes formas de hacer sacrificio, ¿sí? Bien, por acá, a ver.
Bien, por aquí bueno, Marce da una respuesta. Dice, porque si no estamos en muerte con uno mismo, los mismos egos se camuflan y podemos pasar información dictadas por ellos. Sí, realmente, sí, así es. Vianney nos dice, lo importante es que no me quedé estática en una sola creencia, sino que tenía curiosidad o recuerdos y me mantenía escudriñando, buscando información porque sentía que había algo más. Pero mientras tanto recibía ayuda tanto de la religión como de la psicología, aunque observaba situaciones en ambos casos de que algo no andaba bien, pero saqué lo mejor de una y de la otra. Bueno, Vianney, muchas gracias por tu comentario. Patricia nos dice, Jessie, si apenas estamos iniciando en estos caminos, eso ya yo lo había visto. Gabriela nos dice, me gustó que se manifieste la conciencia mientras no salga nada negativo, ¿cierto? Bueno, negativo, pues obviamente si nos estamos refiriendo al ego, ¿sí? A veces nosotros tendemos a confundir o a mezclar lo negativo con lo que no es placentero, con lo que es desagradable, y lo positivo entonces con lo que es agradable. Negativo, ¿sí? Dentro de lo negativo, pues vienen estando las manifestaciones del ego que pueden ser agradables o desagradables, ¿sí? Las cosas positivas, pues son las cosas obviamente que se generan o que vienen de lo que es la conciencia, ¿sí? Es bueno pues tener en cuenta eso, ¿no? Porque a veces uno puede pues pensar que está diciendo algo bueno, ¿sí? Y que es algo positivo y no necesariamente tiene que ser pues algo consciente porque uno lo crea como que es bueno. Por eso pues es que hay que estar muriendo, ¿no? Ahí sí se va a manifestar la conciencia. Gloria nos dice, el yo psicólogo, el que quiere corregir a los demás inclusive uno ve a una persona sufriendo y le habla muchas veces que tiene que ver las conferencias. Muchas veces es contraproducente y aleja a las personas. Sí, lo que pasa es que también uno pues puede desarrollar como una insensibilidad, ¿sí? Entonces, a veces, cuando uno es el que está pasando por la situación, pues sí, a uno le duele, ¿sí? Pero cuando uno sale de la situación o de la crisis y ve al otro, entonces lo ve como débil o ve que pues eso no tiene importancia o que pues eso que está pasando no tiene sentido. Entonces trata uno de aconsejar a una persona desde ese punto y obviamente lo que va a generar es como más dolor y más resentimiento porque la persona dice, oye, pero yo estoy sufriendo, tú no me entiendes, tú no me comprendes, ¿sí? Entonces la persona lo que va a generar es pues como un rechazo, ¿no? Entonces, pues sí, es muy necesario y pues lo digo pues, de forma particular, pues a mí me ha ayudado en muchas ocasiones ver también el proceso o que una persona me hable del proceso que ha pasado, ¿sí? De cómo con un defecto psicológico se ha equivocado, de cómo un defecto psicológico lo ha hecho sufrir o lo ha hecho estar en crisis. Sí, pues entonces ahí uno ve que realmente pues hay un proceso, entonces yo veo que tú pudiste salir de eso, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Pero cuando uno habla como ya, cuando está allá arriba desde la dureza, y uno, eso es un disparate, eso no es nada, eso es esto, eso es que lo otro, pues obviamente, pues sí, la otra persona lo que hace es que pues llega como a, digámosle así, como incluso pues hasta resentirse, ¿no? Y no lo va a ver como un proceso, sino que va a catalogar a la otra persona eh, como una persona pues insensible, que no está comprendiendo lo que le está diciendo, que no la puede ayudar porque no le entiende. Pero mentira, porque la otra persona pasó por esa situación. Lo que pasa es que pues obviamente pues a uno a veces se le olvida eso. Pepe por aquí nos dice, el yo soy de Saint Germain es el ser. Pues no lo he leído, la verdad. Realmente no he leído cosas con referencias a Saint Germain. Sí lo he escuchado, pero no lo he leído. Patricia Barbosa nos dice, ¿qué opinan ustedes de una persona que pues es atea? Pues bueno, lo mismo que de una persona que es creyente.
porque son dos caras de la misma moneda. Dos caras de la misma moneda y ambas pues tienen su base en la ignorancia, ¿sí? Tanto un ateo como un creyente son dos personas que no saben nada, son dos personas que no han comprobado pues absolutamente nada, ¿no? Y pues están en ambos lados del péndulo, ¿no? Ahí encontramos dos caras de la ignorancia, ¿sí? Entonces, pues experimentar, les hace falta a ambos. Al que cree, cree y no practica, por tanto no experimenta, y al que no cree, porque como no cree, no vale la pena pues uno practicar para comprobar que, ¿no? Y ambos pues están ahí sumergidos en la oscuridad. Bien, por aquí nos dice Pepe, se refiere al yo soy, el que soy, sin ego. Creo que te refieres a Saint Germain, pero igual. No he leído yo, pues, con respecto a Saint Germain. No he leído mucho material de Saint Germain. Sí tengo entendido como que es un maestro de la logia blanca. Y la verdad, no lo puedo asegurar porque yo no lo he ido a investigar, ¿no? Como se debe de ir a investigar y con las herramientas que uno tiene, ¿sí? Vianney nos dice, una pregunta, Jessie, cuando pedimos la muerte del yo, ¿tiene que hacerse en meditaciones individuales o en una misma podemos pedir muerte para todos los que identificamos? Para todos los que identificamos, para todos, ¿sí? Porque es que, a ver, a la meditación reflexiva recuerden que uno va a llevar situaciones vividas. Entonces, tú puedes llevar un yo en específico o tú puedes llevar una situación y en esa situación se van a manifestar muchos yoes. Por ejemplo, yo iba por la calle manejando y alguien pues se me metió ahí en otro carro y casi tenemos un accidente. Son muchas las cosas que se van a manifestar ahí, muchos yoes, el miedo, la ira, yoes de la impotencia, yoes del orgullo, ¿sí? Entonces tú haces tu meditación reflexiva y tú vas a observar todos esos yoes. Ahora, tú puedes decir, yo voy a estudiar el yo de la pornografía. Entonces, cuando estudies el yo de la pornografía, traes una escena en la cual hayas consumido pornografía, se haya manifestado ese yo, y pues vas a encontrar muchos detalles de ese yo. Pero también, conjuntamente con los detalles de ese yo, de la pornografía, pues van a surgir otros yoes y otros detalles que trabajan en conjunto con ese yo de la pornografía, ¿no? Entonces, todo lo que observes, pues tiene que morirse. Patricia nos dice, muchísimas gracias por la conferencia del día de hoy, Jessie, excelentes explicaciones. Bueno, gracias a ti, Patricia, por habernos acompañado. También nos dice, Jessie, algunos escritos de los maestros que nos puedan compartir. Bueno, hay unos libros que pues es en los cuales son unos libros del maestro Samael, ¿sí? Que en esos libros pues están basadas estas conferencias que nosotros damos en el temario. Son los únicos libros que nosotros compartimos y podemos como recomendar, porque pues cabe destacar que de esos libros que escribió el maestro Samael, pues hay muchos que fueron como que manipulados, ¿no? Y pues también hay muchos que forman parte del proceso del maestro Samael. Entonces uno encuentra que pues en un principio el maestro Samael comprendía de una manera y ya luego pues obviamente profundizando pues la comprensión se hacía como más extensa, ¿no? Es parte del proceso. Entonces tampoco son libros como que pues uno les ponga mucha atención o los recomiende, ¿no? Entonces de todos los que andan por ahí ya ustedes pueden ver que 5 recomendamos, ¿no? Y pues, en ellos están basadas las conferencias que damos acá. Nosotros no recomendamos libros ni nos enfocamos en autores, ¿sí? O mandarlos a ustedes a que lean. ¿Por qué? Porque pues ustedes en las conferencias tienen el material para sacar sabiduría, para comenzar a trabajar y pues generar esos méritos y esa capacidad que les permita obtener esa sabiduría en los mundos internos, ¿sí? Entonces usted se puede leer, por ejemplo, un libro que te hable acerca del universo, pero ya nosotros incluso hemos hablado de eso en varias conferencias de la fase A, donde realmente pues uno va a recibir esa sabiduría del universo, la va a recibir internamente, ¿sí?
y la va a recibir pues cuando uno vaya haciendo su proceso, trabajando con los 3 factores, y esa sabiduría va a ser algo experimentado, es algo que el ser le va a mostrar a uno internamente, y lo mismo con todo lo demás. Entonces tenemos 75 conferencias que están pues llenas de información que hay que investigar. Todas esas conferencias que nosotros les damos acá, todas, uno tiene que investigarlas, ¿no? Uno aquí, por ejemplo, habla del proceso de la muerte. Entonces ya en la conferencia uno recibe las pistas con respecto a la muerte. Ya que nos queda ir a los mundos internos, a hacer un desdoblamiento astral consciente para que el ser nos dé a comprobar eso que nosotros escuchamos con respecto a la muerte. Que nos muestre, por ejemplo, una vida pasada, que nos muestre un juicio que se nos hizo, y así por el estilo, ¿sí? Y pues bueno, ahí tenemos mucha información. Y pues obviamente el ser nos va a ir mostrando las cosas que nos tiene que ir mostrando y en el momento que tiene que irnosla mostrando, ¿no? Entonces, el tema de los libros, ya hemos hablado un poco de lo que es el intelectualismo, uno encuentra muchos conceptos contradictorios y bueno, no es algo que realmente uno recomienda. No es un consejo, es una recomendación. Bien, por aquí Marce nos dice, bastante interesante, Jessy, muy bien explicado. Bueno, gracias a ti, Marce, por habernos acompañado. Marisol, pues también nos deja sus saluditos. Un abrazo para ti también. Y bueno, compañeros, creo que ya pues hemos finalizado con este tema del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, ¿sí? Y pues la recomendación es que nosotros pues llevemos a cabo el proceso de muerte psicológica para que saquemos la sabiduría. Hoy, por ejemplo, estamos hablando del yo psicólogo, ¿sí? Para que saquemos la sabiduría de ese yo psicólogo que todos tenemos y que pues comenzamos a desarrollar cuando ingresamos a este conocimiento, ¿sí? Para pues evitar los casos que pues mencionamos acá. Bien, por aquí nos dice Marce, la verdad yo creo que en estas conferencias está todo al servicio de forma exacta. Bueno, eso hay que llevarlo más allá, ¿sí? Recuerden que eso no se puede quedar en creencia, eso tiene que ser comprobado, ¿sí? Recuerden que el creer y no saber, pues son la misma cosa, y creer y no creer, bueno, son la misma cosa también, ¿sí? Lo que nos sirve es que nosotros experimentemos, ¿sí? Es muy difícil, es muy diferente decir yo creo a decir yo sé. Y aún así una persona diga yo sé porque experimentó, solo le vale a él, porque fue él quien lo experimentó. Todo el resto, pues tiene que hacer su trabajo también de experimentación, ¿sí? Cristo, mi razón de vida, nos dice, espero que estén bien. Bueno, yo también espero que tú estés bien. Gabriela nos dice, muchas gracias, pondremos en práctica. Bueno, gracias a todos ustedes, compañeros, por sus preguntas, también por sus aportes que nos ayudaron a profundizar y bueno, que pasen feliz resto del día. Mañana nos vamos a estar viendo en la práctica guiada. O sea, mañana pues vamos a estar avisando qué práctica es la que vamos a estar haciendo, ¿sí? Bueno, que tengan buen astral, mucha fuerza. Bye, bye.